Y, bueno, habíamos visto las parábolas del reino en el capítulo 13 y había terminado el capítulo cuando leíamos sobre el rechazo que tuvo el Señor Jesús en Nazaret por su propia familia y por la gente que lo vio crecer. Si bien fue rechazado, como decíamos, en su tierra natal, su fama crecía de una manera tremenda. Tanto creció la fama que llegó a los oídos nada menos que del rey Herodes. Y vamos a leer ahora un pasaje que va desde el versículo 1, de 14:1 hasta el 12, que tiene como personaje principal a Herodes, pero que relata un evento muy trágico, que es la muerte de Juan el Bautista. Vamos a leer entonces Mateo 14:1 al 12. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan como por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Son, dijimos, 12 versículos, pero es una historia realmente tremenda que vale la pena hacer una película por esto. Vemos a un hombre, al rey, y vemos a un encarcelado, Juan el Bautista. Pero si entendemos un poquito lo que está diciendo este pasaje, tenemos a dos personas encarceladas en realidad, tanto el rey como Juan, cada uno en su propia cárcel. Y habla de Herodes el tetrarca. ¿Quién es este hombre? Bueno, ¿ustedes se acuerdan de Herodes el Grande? Herodes el Grande es el que figura en los primeros capítulos de Mateo, aquel que mandó a matar a los inocentes, a los bebés de Belén, ¿se acuerdan? Este hombre era el rey de toda Palestina, digamos, el territorio de Palestina. Cuando él murió, él era un rey tremendamente sanguinario, tenía muchos hijos, pero para que te hagas una idea, los 3 mayores los mandó a matar. Así que imagínate la clase de rey que eras, totalmente sanguinario, cruel. Bueno, cuando él murió, se dividió ese reino. Acuérdense que todo está bajo el imperio romano, no era un reino independiente, estaban bajo el gobierno del emperador de Roma. Pero estaba organizado como un reino y se dividió en 3. Y se le dio a 3 de sus hijos, cada uno de esos reinos, entre comillas, tetrarquías, se decía. Entonces, a uno le tocó a Herodes, otro a Arquelao y a otro a Felipe, sus hijos, 3 de sus hijos. ¿Sí? Este Herodes es uno de ellos. A este Herodes le tocó entonces la región de Galilea, donde justamente estaba el Señor Jesús.
Y bueno, dice que llegó a oídos de él la fama del Señor Jesús. Y en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Y dijo algo, seguramente los criados, las personas que él tenía, sus esclavos, no sé, le hablaron de Jesús, de los milagros que él estaba haciendo. Y fíjate lo que dijo este rey, dice, y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Mirá la interpretación de él, ¿no? Él escuchó de Jesús y él dijo, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. Mirá los pensamientos de él. Ahora nos vamos a enterar de que él mandó a decapitar a Juan el Bautista. Pero sin embargo, muerto Juan, él sigue torturado por él. Escuchó de Jesús, es Juan el Bautista. Este vino a torturarme de nuevo. La culpa lo perseguía. Entonces, estamos viendo acá un hombre, el rey, ya lo vemos prisionero del temor, del miedo, de la culpa. Y bueno, de tal palo tal astilla dicen, ¿no? El padre era un desastre, este era otro desastre. Dice que había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Resulta que tenemos a Herodes, Herodes, el tetrarca, Antipas, que estaba casado, y esto te va a interesar a vos, Belén, estaba casado con la hija del rey de Arabia, Aretas. Tenía que ir a hablar con el emperador, a tener una audiencia con el emperador. Entonces en el camino pasó a saludar a su hermano Felipe, a quedarse unos días con Felipe, todo entre familias, ¿no? Felipe estaba casado con Herodías. Bueno, la cuestión que Herodes, al ver a la mujer de su hermano, se quedó encandilado, lo cautivó su belleza. Y Herodías era una persona tremendamente codiciosa, que le dijo, bueno, si vos te separás de Areta, yo me voy con vos. ¿Qué crees que pasó? Se separó de Aretas, la hija del rey de Arabia. Entonces, la hija del rey de Arabia se fue con su padre y Herodes se trajo a Herodías consigo. Esto desencadenó un terrible drama, entre otras cosas, la guerra contra Arabia, contra los árabes. Así que mirá de dónde viene, y fue un desastre para el ejército del rey de Herodes. Miles de muertos a causa de este pecado, ¿no? Ahora bien, dice que Herodes, ahora con Herodías, casado, encarceló a Juan el Bautista y con cadenas, lo tenía en su prisión. La prisión estaba en su palacio, en los subterráneos del palacio, una prisión húmeda, calurosa, con cadenas. Ahí estaba Juan el Bautista, por causa de Herodías. ¿Por qué? Porque este hombre había cometido un pecado que estaba literalmente escrito en la ley. Vamos a ir a Levítico, capítulo 18, versículo 16. Levítico 18, 16 dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano.
Lo que está diciendo la palabra es que al descubrir la desnudez de la esposa, está descubriendo la desnudez de su hermano. Entonces, este pecado no solamente era un pecado de adulterio, sino también de incesto. Terrible pecado. Levítico 20:21 también dice, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Inmundicia. Entonces, el profeta Juan el Bautista, no podía dejar pasar este pecado. Y denunciaba al rey. Y dice que el verbo que habla, que el verbo decía, quiere decir que lo hizo varias veces, lo denunció varias veces. Así que tenemos a el rey acusado por el Bautista, pero además este rey, con la cabeza llena de su esposa, hablándole en contra de Juan el Bautista, porque Herodías odiaba a Juan el Bautista. El rey, paradójicamente, lo mandó a encarcelar a Juan, pero lo escuchaba. Vamos a leer Marcos 6:17. Vamos a leer Marcos 6:17 al 20. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Claro, este Juan lo denunciaba públicamente y el rey lo mandó a encarcelar. Tenemos que ver acá ya qué ironía, ¿no? El que cometió el delito fue Herodes, pero el encarcelado fue el profeta, ¿no es cierto? Y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan lo denunciaba. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. No le había alcanzado con que el profeta esté en la cárcel. Ella quería matarlo, lo odiaba, no soportaba las palabras de este profeta. Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué no podía? Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entonces, fíjate que lo que es la mente de este Herodes, lo que era la mente de este Herodes, ¿no? Él sabía que estaba haciendo mal. Sabía que este hombre era recto y justo. Y lo escuchaba. Evidentemente él iba a donde estaba Juan a hablar con él. Dice que lo escuchaba de buena gana. Él sabía que lo que Juan le decía era verdad. Y que esa verdad venía de Dios, porque este era un hombre recto y justo. Y dice que se quedaba muy perplejo. La palabra muy perplejo, hay otras traducciones que dice que al oírlo se quedaba sin saber qué hacer. Se quedaba confundido. Porque él sabía que le estaba diciendo la verdad. Se quedaba confundido. No sabía qué hacer. O sea que en su mente estaba esa lucha de saber lo que era bueno y no hacerlo. ¿Qué tendría que haber hecho él? Se tendría que haber arrepentido, tendría que haber tomado a su concubina y la tendría que haber enviado a su marido, a Felipe, pidiendo perdón. Él habrá entendido esa posibilidad, pero obviamente no estaba dispuesto a hacerlo. Él quedaba confundido, pero lo escuchaba de buena gana, era como que se torturaba el hombre este. Lo escuchaba de buena gana. Y estaba encarcelado. Ya no era un peligro para él. Ya nadie lo escuchaba.
Pero no solamente no lo mataba porque él consideraba que era un hombre justo y santo, sino que tampoco lo mataba porque le tenía miedo al pueblo. Dice el versículo 5, y Herodes quería matarle porque la mujer constantemente le decía: matalo, matalo, matalo. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Ahora tenemos que entender que Herodes estaba muy mal visto por el pueblo. De hecho, tiempo después, el mismo emperador lo saca, lo manda al exilio. Él estaba en una situación muy difícil. Había hecho algo que era aborrecible para los judíos. Había roto la ley de una manera flagrante. Había ido a visitar al hermano y se volvió con su esposa. Terrible el pecado. Un pecado incestuoso, rompiendo la ley de Moisés de una manera aberrante. El pueblo estaba enojado con Herodes. Por otro lado, el pueblo respetaba a Juan, lo tenían como profeta. Si él mataba a Juan, se acarreaba un problema más. Acordate que por culpa de este pecado entraron en guerra contra Arabia. Entonces él no necesitaba otro problema más. No quería matarlo. Herodías estaba insistiendo, pero él no quería matarlo porque también tenía temor del pueblo. Pero Herodías acechaba, dice la palabra. Estaba acechando. Estaba buscando la oportunidad. Odiaba con todo su corazón a Juan el Bautista. Ya estaba encarcelado, nadie lo escuchaba. Ahí, hundido en un calabozo húmedo, oscuro, pero ella necesitaba matarlo. ¿Y tuvo ocasión cuándo? En la fiesta de cumpleaños de Herodes. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Acá tenemos a Herodías con todo planificado. Era el cumpleaños del rey. Los cumpleaños, las fiestas, eran tremendos banquetes, llenos de excesos. Y eran banquetes para hombres. Las mujeres no tenían parte en esos banquetes. Comían y bebían de una manera desaforada. Daban rienda suelta a todos sus instintos. Las mujeres solamente servían para el placer de ellos. Y en ese contexto es que danza la hija de Herodías. En un ambiente totalmente desenfrenado, los hombres todos borrachos. No todas las mujeres se prestaban para eso. De hecho, tenemos un registro en la Biblia, en el libro de Esther. Vamos a Esther 1, 10 al 12. Dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, en una fiesta como esta, como la de Herodes, mandó a Meumán, Bizza, Arbona, Bigta, a Abagta, bueno, esto es un Setar y Carcas, bien, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza. La quería exponer a la reina, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer
a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ella no se prestó a eso. Pero tenemos acá a Herodías de una naturaleza muy distinta a la de Vasti. Ella no solamente era diferente, sino que estaba dispuesta a entregar a su hija a la lujuria de todos esos hombres. Y dice que la hija de Herodías danzó, Salomé se llama según la historia, Salomé, danzó de una manera tan sensual, tan provocativa, delante de esos hombres borrachos, con todos sus instintos exacerbados, dice que enloqueció a Herodes, la hijastra. Enloqueció a Herodes. Por lo cual, dice, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Inclusive en Marcos, en el pasaje paralelo, dice que el rey dijo: te daré todo lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Estaba totalmente borracho, no sabía lo que decía. Pero todo esto había sido calculado por Herodías. Herodías sabía que iba a pasar eso, porque mira lo que dice en el versículo 8. La hija, ella, instruida por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey, completamente borracho, le dijo: te daré todo lo que vos me pidas. Con su lujuria exacerbada, no sabía lo que decía, se había olvidado de su posición, de todo. Él estaba dispuesto a dar cualquier cosa por esa chica, para premiar a esa chica, por su baile. Y ella, ya preparada por su madre, el cerebro de toda esta organización, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Dame aquí, nada de la semana que viene. Aquí, en esta fiesta, en un plato. Estaban todos borrachos, pero ella no estaba borracha. Marcos dice: entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahora mismo. No había tiempo para pensar, no había tiempo para recapacitar. Ahora mismo. Esto le iba a traer problemas al rey, pero estaba borracho. Iba a traer problemas con el pueblo, pero él no entendía nada. Lo único que entendía es que él había dicho algo delante de sus amigos, y dice: entonces el rey se entristeció, pero por causa del juramento y de los que estaban en la mesa, mandó que se la diesen. O sea, él sabía que esto iba a ser un gran problema y que era totalmente injusto, totalmente inútil, porque ya Juan el Bautista estaba encarcelado, nadie lo escuchaba. Y él podría haber dicho: bueno, yo te prometí un premio, pero no te prometí un crimen. Y él podría haber dicho: no, la verdad que mis palabras exageraron. Bueno, estoy borracho, no sé lo que digo. Podría haber dicho muchas cosas, pero no las dijo. Él pensó en lo que habían escuchado, en que iban a dudar. Ahora, mirá, el rey no es lo suficientemente fuerte. Ese grupito que era su séquito, todos borrachos. Y para quedar bien delante de ellos, hombres necios y pecadores, el rey tomó como valioso eso, y no la vida de Juan el Bautista, no el pueblo que lo respetaba. Y dice que mandó que se la diesen. Estamos hablando de una cabeza.
y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. No queremos pensar en eso, ¿no? En lo horrible, lo brutal, lo cruel de esa situación. Tenemos a un hombre encadenado, un hombre justo, un hombre santo, que vio venir a esos, me imagino escuchando el ruido ya, que abren las puertas, vio abrir la puerta de su celda, me vio entrar a esos hombres con la espada. No queremos pensar en esas cosas horribles, dolorosas. Es Juan. Él había dicho la verdad, nada más. Y dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Y ahí estaba el trofeo. Le traían en un plato la cabeza de Juan. Y se lo dieron como premio a su baile. Y ella, contenta, se lo entrega a su madre, semejante trofeo. La cabeza de el profeta, de Dios. Me imagino la satisfacción de Herodías, lo había conseguido. Ese hombre que se había atrevido a juzgarla, que había denunciado su pecado, ahora había recibido lo que había merecido. Le cortaron su cabeza. Estaría re feliz esta mujer. Y así terminó su vida en esta tierra, el mayor de los profetas. El Señor Jesús dijo de Juan, el mayor de los nacidos de mujer. Moisés era grande, David era grande, Juan el Bautista era más grande a los ojos de Dios. Era la voz que gritaba en el desierto, anunciada por las profecías. Así terminó su vida el profeta de Dios. Y su cabeza en un plato, para risa, para burla de todos esos borrachos. Pero se da una rara paradoja en esto, ¿no? Porque esa espada que cortó su cabeza liberó a Juan de la cárcel. Ahora ya no hay más barrotes para Juan, ya no hay más cadenas para Juan. Juan está en el cielo recibiendo el galardón de profeta que prometió el Señor Jesús. Grande galardón. Mateo 5, bienaventurado. Pero esa espada que liberó a Juan, vemos al rey Herodes temeroso, escuchó del Señor Jesús y dijo, es Juan. Juan que volvió a mortificarme. Un hombre preso por el terror, la culpa. Y él quiso tapar su pecado. Y añadió más pecado. Y más pecado. ¿Cómo tapaba su pecado? Bueno, no arrepintiéndose, por supuesto,
encarcelando a Juan. Y cada vez más pecado y más pecado. Nunca arrepentido. Y Romanos dice que por tu corazón, la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la venganza del Señor. Ira para el día de la ira. Y te hablaba de paradoja. Tenemos a un hombre libre ahora que es Juan y a un hombre encarcelado que es el rey. Pero hay otra paradoja, porque acá vemos la bienaventuranza. La bienaventuranza según el mundo y la bienaventuranza según Dios. Teníamos en ese momento al rey, el que tenía todo lo que él quería. Mujeres, poder, riquezas. Bienaventurado por el mundo. ¿Qué hombre más bienaventurado que Herodes? ¿Qué hombre más feliz, según el mundo, que un rey en su cumpleaños, cuando todo el mundo le ofrecía honores y pleitesía? Por otro lado, teníamos un hombre encarcelado en un calabozo con cadenas, húmedo. Dice que ese calabozo era sofocante, el calor, la falta de aire. Sin embargo, ¿quién es bienaventurado según Dios? El Señor Jesús dijo: bienaventurado cuando por mi causa os insultan, os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Juan el Bautista, el mundo lo consideraría un miserable, sin embargo, un bienaventurado para Dios. Y el rey, el admirado, era odiado por todos. Un bienaventurado para el mundo. Y el Señor Jesús dijo, Lucas 13:30, he aquí los postreros serán primeros, y primeros serán postreros. Ahora el Juan, gozándose con el Señor en el cielo. Y Herodes, que quiero decirte que su vida fue un infierno, siendo rey y haciendo todo lo que él quería, ahora está precisamente en el infierno, pagando todas sus deudas. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, algún comentario?